Hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad les voy a hablar sobre la ley de ohmio y los circuitos resistivos. La ley de ohmio es una ley muy fundamental en la electrónica, ya que sin ella nada de lo que les pueda hablar se pueda cumplir. Como vemos en este triángulo, vemos acá el voltaje, la corriente y la resistencia. Este triángulo nos representa lo que es la ley de ohmio, es decir, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Un voltio es igual a un amperio por un ohmio. La unidad del voltaje viene a ser el voltio, de la corriente el amperio y de la resistencia el ohmio. Como vemos acá, este gráfico nos indica claramente cómo se calcula lo que es la ley de ohmio. Si uno tapa, digamos, lo que es esta acá, la letra V, nos quedaría que el voltaje vendría a ser I por R, o sea, la corriente por la resistencia. Si tapamos la corriente, nos quedaría el voltaje entre la resistencia. Y si tapamos lo que es la resistencia, nos quedaría el voltaje entre la corriente. Ahora, la ley de Ohm nos indica lo siguiente. En un ejemplo práctico, acá he graficado una batería, el cual nos indica una fuente de voltaje. Ahora, cuando uno se pone a leer más, a indagar, va a encontrar dos tipos de fuentes de voltaje: las fuentes dependientes y las fuentes independientes. Las fuentes dependientes son aquellas que dependen la corriente del voltaje. Es decir, si se aumenta la corriente, disminuye el voltaje, o si se aumenta el voltaje, disminuye la corriente. Las fuentes independientes, un ejemplo claro vendría a ser un regulador de voltaje. Sin importar la corriente que está consumiendo, el regulador siempre en sus terminales va a entregar un voltaje específico. Para entender un poco lo que estoy diciendo de las fuentes independientes, lanzo acá un ejemplo claro que vendría a ser un regulador 7805. Este regulador se alimenta, por ejemplo, de 12 voltios, el cual regula sus 5 voltios, y a pesar de que la carga que consuma, digamos, un ejemplo que sea de 5 miliamperios, siempre va a indicar 5 voltios. También puede consumir lo que es, digamos, 1 amperio y siempre va a registrar 5 voltios. Eso quiere decir una fuente independiente que siempre va a mantener su voltaje específico, no va a variar. Estas fuentes de voltaje puede ser cualquier elemento que entregue energía continua. El circuito en serie es un componente tras de otro. Acá tenemos un primer símbolo que vendría a ser la resistencia eléctrica. Al final de una resistencia conecto otra resistencia. Al final de otra resistencia conecto otra resistencia. Acá, como vemos, solamente existe un camino de circulación de la corriente. Aquí tenemos una fuente de voltaje con 3 resistencias conectadas entre sí. La corriente eléctrica trata de circular desde el más hacia el menos. Ahora, para poder analizar este circuito en serie, lo que tenemos que hacer es polarizar. ¿Y qué quiere decir esto?
es colocarle la forma de cómo ha ingresado la corriente a este circuito. O en otras palabras, ponerle el más menos en cada componente. Pero eso va a depender de la posición de la fuente de voltaje. Acá, como vemos que tiene un más, ponemos acá un más. Después sigue menos, más, menos, más y menos. Si la corriente ingresa de esta manera como está la flecha, su polarización sería más y menos. Si es al revés, sería más y menos. Ahora, ¿para qué nos sirve lo que es polarizar? Bueno, polarizar nos sirve para saber a dónde va la corriente eléctrica. Una de las normas o leyes que tiene el circuito sería la siguiente: que en cualquier parte del circuito su corriente va a ser la misma. Es decir, si calculo acá la corriente, me va a dar el mismo resultado que si calculo acá la corriente, y lo mismo si calculo acá la corriente. La unión de dos o más componentes viene a ser lo que es un nodo. Es decir, esta unión de acá viene a ser un nodo. Estoy uniendo dos resistencias o dos componentes. Y como vemos, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Como les dije, el nodo es la unión de dos o más componentes. Puede ser resistencia con resistencia con fuente de voltaje y así. Ahora se preguntarán qué es lo que pasa con el voltaje. Acá he puesto de valor, como por ejemplo, de 10 kiloohmios para cada resistencia. Y por el código de colores, en 10 kiloohmios vendría a ser el color café, negro, naranja y dorado. El café es el número 1, el negro es el 0, naranja vendría a ser 3, por eso que puse 3 ceros. Y todo eso vendría a ser 10.000 ohmios, que si lo divido entre 1000 me queda 10 kiloohmios. Acá para esta fuente de voltaje le he puesto como un valor para el ejemplo de 15 voltios. Lo que hace es que cada resistencia le corresponde dependiendo su resistividad. En este caso, como son iguales, vendrían a ser de 5 voltios cada uno. Ahora, con las resistencias, ¿cómo se calcula la resistencia total? Vendría a ser la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. O sea, la resistencia 1, que viene a ser 10 kiloohmios, más la resistencia 2, que viene a ser 10 kiloohmios, más la resistencia 3, que viene a ser 10 kiloohmios. Sumado a todo eso me sale 30 kiloohmios. Y gráficamente vendría a ser así: 30 kiloohmios, y acá tengo la fuente de voltaje, que es de 15 voltios. Ahora calculemos lo que es la corriente. La corriente vendría a ser, de acuerdo a este triangulito de aquí, que es de la ley de Ohmio, la corriente, si tapamos, me quedaría voltaje entre resistencia. Y acá lo tenemos: voltaje entre resistencia. Entonces su voltaje vendría a ser de 15 voltios y la resistencia vendría a ser este valor, lo que nos salió hace un momento, de 30.000 ohmios. Dividido todo eso me sale 0,0005 amperios. Ese es el valor de la corriente. Ahora calculemos el valor del voltaje 1 en esta resistencia. Vendría a ser, el voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuánto me salió el valor de la corriente? Me salió 0,0005 amperios por la resistencia, que vendría a ser de 10.000 ohmios. Multiplicado todo eso me sale 5 voltios.
Ya se preguntarán por qué utilicé este valor de 0,0005 amperios. Si se acordarán, anteriormente mencioné esta ley, que en cualquier punto, cualquier parte del circuito de la serie, su corriente va a ser la misma. Es por eso que utilicé este valor de acá. Y para finalizar, acá tenemos el protoboard. Y tenemos también tres resistencias. El primero es de 220 ohmios. ¿Y cómo lo puedo verificar? A través del código de colores. Acá, si acerco bien la cámara, podemos ver que tiene el color de rojo, negro, café y dorado. Y si nos fijamos acá, de la primera resistencia es el color, como dije anteriormente, rojo, negro, café y dorado. Y si nos guiamos con este código de colores, el rojo viene a ser el número 2, el negro es el número 0 y el café, como vemos acá, indica el número 1 y por eso que puse un 0, viene a ser 200 ohmios. Ahora en acá vemos a la segunda resistencia, tiene el color de rojo, café y dorado. Volvemos acá al código de colores y el rojo vendría a ser 2, el otro rojo 2, el café me indica el 1, que vendría a ser, ¿cuántos ceros se puede poner? Un 0. Entonces vendría a ser 220 ohmios. Y por último, la tercera resistencia, que tiene color naranja, café y dorado. Vendría a ser el número 3, y el café viene a ser el 1, por eso que puse un 0. Y en total vendría a ser 330 ohmios. Ahora lo verificaremos con el multímetro. Bueno, acá tenemos al multímetro, lo que nos va a ayudar a verificar sus valores de las resistencias de estas tres. Y ahora, como vemos, ahí junto a estas pinzas, el pinza negra y la pinza roja, en los lados de esta resistencia que dije que era de 200 ohmios, y como vemos acá es de 195 ohmios. ¿Qué quiere decir? No sé si se acuerdan de que en el código de colores, el color dorado, si vemos acá, el color dorado viene a ser el 5%. O sea, eso quiere decir de que jamás va a ser el valor exacto, va a ser un valor aproximado. Digamos, como es de 200 ohmios, vendría a ser más menos 5% de dicho valor. Por eso que nos salió 195. Ahora veremos a la siguiente resistencia. Y ahora, como vemos, en esta segunda resistencia, su valor que me indica mi multímetro vendría a ser 217. Y por último tenemos a la tercera resistencia. Y vemos acá el multímetro me indica que tiene su valor de 324 ohmios. Eso ha sido todo por hoy. Hasta otra oportunidad.